Una semana más, aquí estamos transmitiendo en directo desde Paca Cervera Altea, el directo de todos los jueves. Ya somos como un clásico, no espero que sea así, pero aquí estamos para hablaros de un tema que hoy es maravilloso. Mirad, el amarillo. El amarillo es hoy por hoy una tonalidad que es vital en todas las pasarelas, la han hecho todos los diseñadores y encima ha venido para quedarse. Os voy a hablar del amarillo, os voy a hablar de los fetichismos que tiene el amarillo, que son muchos y muy diversos y muy interesantes. Y quedaros porque vais a ver cuántos tips y qué importantes van a ser y os van a aclarar un montón de dudas que podáis tener. Mirad, la semana pasada así entablamos, recogemos todo lo que es. Marga, ¿cómo que no te saludo, cariño? Saludo a todas las clientas y a todas las amigas que me estáis viendo. Claro que sí. Decía que la semana pasada hablábamos sobre el negro como un color muy puro, elegante, sofisticado, que nos aportaba seguridad y que nos aportaba también ese punto de jovialidad, de chispa, de el casual chic tan importante hoy en todos los temas y en todos los cometidos. Oye, por cierto, chicos, necesito que me digáis, ¿se me escucha? Porque me he puesto el micrófono, pero no sé si se estaba oyendo bien. ¿Me escucháis bien? Decirme a alguien. ¿Va bien? Marta, ¿me comentáis? Supongo que se me oye, ¿no? Bueno, continúo y si no ahora me decís cositas. Bueno, pues decía, me había quedado en que la semana pasada hablábamos sobre el tema del negro, la fuerza que tenía el negro, y hablábamos cómo los colores son tan importantes porque conectan con las emociones directamente. Con lo cual era absurdo pensar que el negro solamente nos llevaba al luto y a lo oscuro y a lo ténebre y a lo feo, porque resulta que precisamente el negro lo que aportaba es elegancia, seguridad, sofisticación, incluso, con lo cual eran términos muy buenos. Esto ocurre absolutamente en todos los colores. ¿Qué ha pasado? Karl Lagerfeld, fijaros que este señor empezó reivindicando el Little Black Dress que nombrábamos la semana pasada para el día como una prenda fetiche de todas sus colecciones y sin embargo se pasó años intentando vulgarizar la potencia y las ganas que tenía el color, la fuerza que tenía el color. Era como absurdo. Es cierto que en España nos gusta mucho vestir de negro, esto ya viene desde la corte de Felipe II, que ha llovido un poquito, pero bueno, esto era otro tema. Y resulta que este hombre trata de vulgarizar. Y sin embargo, daros cuenta como al final de su etapa, en todas sus colecciones, tanto la de Chanel, la de Fendi, el color estaba presente. Siempre partía de una base de negro, una base de neutros, pero siempre las gamas de los colores estaban presentes. Y el amarillo era uno de los más importantes en las colecciones. Porque pensar que las masas de color, lo que son todos los colores, los podemos tratar de dos formas. O en un total look, por ejemplo, yo hoy me he puesto con el amarillo lima, ahora os explicaré por qué este color, y en un total look. Pero también podemos hacer que los looks cobren el protagonismo del amarillo poniendo pequeñas manchas de color. Es decir, si a un beige neutro le colocamos un bolso, por ejemplo, un bolso, el Mini Fogur en este caso he cogido de Hermanos Servino, que es maravilloso, monísimo, ¿vale? Si este bolso lo pones sobre un look blanco totalmente o sobre un look en gamas de marrones, ¿vale? Lo realza, le da el punto y la potencia que tiene el amarillo es lo que potencia el look, la luz, la luminosidad de este mismo color. Os cuento. El amarillo es uno de los colores, por eso lo he querido hacer hoy.
Es uno de los colores más importantes del círculo cromático. Es el color primario que no se puede conseguir con la mezcla de ningún otro color. Sin embargo, con él sí que se pueden conseguir los demás colores del círculo cromático. El amarillo es un color imprescindible para poder hacer los verdes o los naranjas. Y tanto los verdes como los naranjas serían armónicos dentro de su complejidad. Es decir, todas las tonalidades que tenemos de amarillo, que empiezan con un amarillo puro, si nos vamos tanto por los cálidos como por los fríos, vamos a conseguir estas gamas de anaranjados y de ocres que forman parte también de esta gran familia de los amarillos y que además resultan súper favorecedores. El amarillo siempre ha sido considerado como la luz, la luminosidad, el astro rey por los griegos. En el imperio chino y en las dinastías chinas, el amarillo llegó a cobrar tantísima relevancia y tantísima importancia que solamente lo podían vestir las personas que pertenecían a la realeza. Era como su signo, su distinción. Dentro de la realeza solamente el amarillo lo podían llevar ellos. Además, el amarillo siempre ha sido un color muy difícil de fabricar o en pigmento, porque el más puro es carísimo. El más puro venía es el amarillo de cadmio, tan apreciado por los artistas, por los óleos y los pigmentos que se utilizan para pintar. Estos pigmentos están basados con sulfatos. Y estos sulfatos han ido evolucionando, por eso estos colores que son como más lima, más neón, vienen de esas diferenciaciones de pigmentación. Por eso el amarillo es un color que hoy sorprende tanto. Normalmente las rubias, por las tonalidades de piel, las tonalidades claras de piel y por el pelo rubio, pensaban que no les quedaba bien. Y no es verdad, no es cierto. Porque dentro de las tonalidades de los amarillos hay unos amarillos que van a ir mejor a unos tipos de piel y un color de pelo y otros a otras mujeres. Pero esto os lo voy a contar un poquito más adelante. Ahora os voy a contar una cosa súper importante. Por favor, las que teníais el problema y el fetichismo de que el amarillo da mala suerte, os tengo que decir que se ha descubierto, investigadores han descubierto, que lo que decían de Molière cuando representaba al enfermo que Argan en su novela en París, en su teatro, no era verdad. Porque ni él se ha descubierto, ni él iba vestido de amarillo, ni siquiera murió en el escenario. Pero esto hizo que para las artes escénicas, para los artistas y para la gente que se dedicaba a ese mundo, el amarillo es un color que no lo quieren ni ver ni en televisión, ni en ninguna arte escénica, ni en ningún teatro, ni en ningún sitio. Pero no solamente de vestibilidad, ni un jarrón amarillo puede haber en ningún sitio. De verdad, lo tienen como muy consagrado, que da mala suerte y que no puede ser. O en el mundo del toro, fijaros en España, un torero ve a alguien vestido de amarillo y cruza los dedos. No, esto no es así. No tenemos que ser supersticiosos, no tenemos que pensar que esas cosas tan malas tienen que ocurrir, no tiene el porqué de que ocurran estas cosas. El amarillo tiene tal potencia y encima ha venido a quedarse, y os voy a contar por qué. Los cazadores de tendencias, igual que en un momento dado dijeron que, o hace muchos años, que sabéis que yo esto lo reivindico mucho, todos estos pensamientos limitantes tenemos que ir cambiándolos, porque es cierto que hace muchos años decían que los rosas eran para las niñas y los azules para los niños. Perdón, eso ya hace mucho tiempo que se acabó. Pero ahora el amarillo es el color que más persiguen los cazadores de tendencias en todas las pasarelas, en todas las colecciones, porque es el color que aporta tanto seguridad como optimismo, como alegría, como fuerza, como vitalidad. También en decoración y en otros temas, porque es muy importante cuando os decía lo de las masas, las manchas del color. Por ejemplo, cuando hablamos de términos de decoración,
pues posiblemente si nos metiéramos en una habitación amarilla muchísimas horas, pintada de amarillo o con muchos elementos amarillos, acabaríamos irascibles y acabaríamos muy tensos. Pero posiblemente esa emoción nos va a embargar siempre y va a ser y forma parte de otro tipo de emoción metida dentro de lo que es el color. Realmente, en lo que es moda, la mancha de color de un amarillo siempre nos va a favorecer, siempre nos va a estimular y siempre va a ser un punto de optimismo muy importante. Mirad, tanto para las morenas, la relación que hay del amarillo para las que son morenas de piel, muy morenas, de pelo muy negro, son siempre importantísimos estas gamas de colores, son los amarillos intensos. Mirad lo que os enseño. Mirad qué vestido, todo en cristal de Swarovski, ¿veis el punto? Es un vestido sencillo en la mano puesto, no es tan sencillo, queda espectacular, monísimo. Lo mismo de siempre, depende de vosotras, lo podéis hacer más vestir o más sport, depende de cómo os lo pongáis, ¿vale? Siempre va a ser un vestido espectacular. ¿Este vestido para quién sería apto? Pues para las morenas de piel, para las morenas incluso de ojos claros, porque realza, tiene muchísima luminosidad y va a quedar espectacular. ¿Veis? Por ejemplo, una prenda para ponerle encima son las prendas, los piuminos súper ligeros. Este es ultra ligero, no pesa ni medio gramo, ¿vale? Que está así enganchado. Esto se lleva como si fuera el concepto del batín pequeño, que luego se remangan las mangas, queda espectacular. Es un estilazo para llevarlo suelto encima del vestido y tal. Estas prendas me encantan. Continuamos con los mismos amarillos. Dentro de esos amarillos intensos, mirad, otra prenda que por la calidad del tejido, puesto que este es un técnico, veis que la luminosidad, la claridad que tiene es mucho más intensa. Este sería el vestido que se lo pone una rubia y no le apaga. Así como este otro que os he enseñado, que sí que es más puro, tiene más saturación, sería más complejo porque la absorbería a una persona rubia de piel clara. Este color, por la luz, lo que hace es realzar, es todo lo contrario. Y encima, como el tejido es como una camiseta, es un stretch, el concepto de camiseta que queda más casual con este tipo de prenda, mirad qué espalda, ¿veis? Con las cuerdas, es precioso, es una pasada. Este tipo de color es súper fácil para muchos conceptos de pieles y de mujeres, porque claro, después tenemos que pensar otra cosa. Yo siempre digo que esto lo mejor es verlo en un probador. ¿Por qué? Porque os lo tenéis que probar. Yo os puedo decir cosas que lo que yo os estoy contando seguro está investigado y está claro que suele suceder así, pero con la cantidad de tonalidades, con la cantidad de técnicas nuevas que utilizan ahora para la pigmentación de estos tejidos. Las tonalidades son tan diferentes y tan dispares y nosotras nos cambiamos tanto de colores, de pelo, de si estamos morenas, de si hemos ido a rayos uva, que no tiene nada que ver, quiero decir, al final tu color de piel no es el color de piel tuyo natural, ni el color de pelo que llevas tampoco, con lo cual que vayas rubia no quiere decir que seas rubia, con lo cual no tiene el porqué de no quedarte los amarillos intensos súper bonitos. Entonces, por ejemplo, dentro de este concepto que llevo hoy, ¿vale? Esta es la camisa súper oversize para llevarla suelta, para que no aporte, es mucho volumen pero realmente no aporta volumen. Esto es lo que os decía de las prendas oversize. Una prenda oversize tiene que ser muy grande porque si no, no tiene cuerpo, parece que te la han tirado un séptimo. Tienes que tener muchísimo tejido para que aporte gracia, para que aporte estilazo, porque si no queda muy raquítica, muy mínima y no es bonita. La otra prenda súper bonita es esta. Esta ya se ha convertido en un clásico de Bárbara Buy. Veis que lleva unas piezas de Georgette y el bolsillo, que queda precioso.
Y la espalda es el georgette liso, transparente, con la semitransparencia. Es muy insinuante. Esta camisa, tanto para llevarla anudada aquí delante y hacerte como un crop top con las faldas, me encantan. Mirad qué falda. ¿Veis? Es el plisado soleil con el encaje en blanco. Hoy, esta temporada, muchos diseñadores, en este caso muchos diseñadores y la selección de tendencias que hemos hecho nosotras en las compras para las tiendas han sido siempre basándonos. La coordinación es de estos limas de amarillos con blancos y con tonos neutros. Veréis, esta tonalidad del cuero me encanta para coordinar con esta línea de camisa. Toda en un total look es preciosa, pero para aportarle que no quede demasiado de vestir, porque este conjunto realmente te lo puedes poner para un evento de día, un cumpleaños de esos que ahora vamos a celebrar 120.000, una cena, lo que queráis, simplemente para ir monísima, un sábado. Pero después, con la utilización de este concepto de cinturones de Alberta Ferrer, que me parece brutal de bonito, porque es un rollo cowboy súper bonito. La hebilla es una pasada de bonita y la calidad es sensacional. Este concepto, que lo podéis poner, mirad, con la sandalia romana a tono. Lo hacéis más de sport, más tranquilo, más incluso de todos los días si queréis. Y después, el mismo concepto con un zapato de taconazo, que ya puede ser, yo hoy me he puesto uno que no sé si lo vais a ver, no lo veis, bueno, os lo he enseñado, acércamelo, mirad, es es la sandalia de Bárbara Buy, la negra, ¿vale? Porque el tacón es súper fácil y para venir a trabajar es cómodo, no es demasiado, no se mueve, te aporta el poder de ir un poquito encima del tacón, un poquito alta, pero sin llevar un taconazo de 10 centímetros que no podemos arrear, que luego tenemos que movernos y tenemos que trabajar. Con lo cual, y esto es precioso, esto nunca os lo he enseñado. Adoro el talón de Aquiles como lo trabaja Bárbara Buy, porque mirad, está todo súper estudiado. Estos agujeros y esta tira hace una pierna por detrás súper sexy y esbelta. Normalmente las sandalias con la pulserita suelen acortar las piernas, pues esta no, porque todo esto tiene un clasón en la pierna, hace la pierna delgada, esbelta, súper bonita, y la tira es tan pequeñita que prácticamente ni se aprecia, queda muy bonita. Bueno, pues os contaba, con el tema de la falda, que queda ideal, porque además el plisado soleil es muy ligero, Bárbara Buy nos la ha puesto desde con las botas blancas de cowboy, muy finitas, muy blanditas para las que queréis llevar bota, con una sandalia plana. Puede ser con el mulé maravilloso que os he enseñado ya, así, de Alberta, que con estos colores también funcionan fenomenal. ¿Veis la línea de los turquesas? Y en lugar de poneros la camisa para que no sea todo tan igual, mirad qué mono queda con una camiseta, que esta camiseta la estáis viendo así y no la estáis apreciando. Esta camiseta queda súper bonita porque mirad cuál es el truco. ¿Veis? La semitransparencia de la manga, del pico, con lo cual es como si llevarais una camiseta cortita. ¿Veis? Y mirad qué espalda. Con los finales también rematados con el encaje. Es un encaje stretch, es elástico. Súper bonito. Mirad. Por lo que os decía que cuando utilizamos las manchas de color, otro conjunto monísimo para ir de amarillo sería la camiseta con la bermuda tipo safari, que queda blandita, súper fácil, uno de los cinturones, os podéis colgar el bolso en las gamas de amarillos, os podéis poner, si no queréis por ir siempre con el mismo concepto del mulé, mira qué sandalia más
preciosa, las tiras en plata, y entonces ahora haceros todos los conjuntos en plata y llevar los colgantes en amarillo, el bolso en amarillo, pero toda vas en blanco y plata, los tonos neutros que os decía al principio. Me parece muchísimo más interesante, más fresco y con más personalidad para hacer las combinaciones estas del amarillo. Mirad, otro dentro de la misma serie, que este puede ser el vestido suelto, súper cómodo, con una sandalia plana, la plata por ejemplo que os he sacado, que es ideal. ¿Veis que sisa más larga? Queda súper sexy, es monísimo. Y encima estos escotes alter, que siempre favorecen mucho porque hacen el hombro más ancho. Con lo cual, muy muy bonito. Que a este, como antes os decía, pues mirad, si le añadimos un bolso joya, sería un vestido de fiesta para una celebración en la que vas moderna, diferente, sin ir excesivamente vestida, pero muy chic. Que esto tengo preparado para haceros un directo sobre cómo ir a una fiesta y sobre el tema de las fiestas y de las bodas y las comuniones, que me parece muy interesante porque ya os voy a dar un tip. A mí me parece imprescindible que tengáis claro cómo hay que ir a una boda. A una boda no hay que disfrazarse de boda, no es un baile de disfraces. Es una celebración que unos amigos hacen y que tienen el gusto de invitarte para que vayas fenomenal. Yo creo que el mejor regalo que se les puede hacer a esas personas que te están invitando a un evento que están haciendo con todo el gusto y que es un esfuerzo enorme lo que tienen que hacer para hacerlo, para realizarlo y para que salga perfecto, yo creo que como mínimo lo que nos tenemos que ocupar es de ir preciosas, modernas, actuales, no vestidas y disfrazadas de boda. Yo, si me caso, yo no quiero que vengáis hechas un disfraz de boda. Yo no quiero que vengáis disfrazadas, yo quiero que vengáis súper top, súper espectaculares, porque de eso se trata, de eso es el respeto, la admiración y el regalo que realmente hacéis. Entonces, esto os lo contaré más adelante, que va a ser muy interesante y veréis cómo os gusta. Y os abro la mente a muchísimas cosas que pueden ser muy importantes. Mirad, una cosa que me encanta, aquí hay muchos temas de los amarillos. Mirad, el vestido de verano fácil, de tirantes, con un volumen. ¿Queréis volumen? Hay bastante, ¿eh? ¿Veis? Este amarillo entraría dentro de esas gamas que no es el amarillo fuerte. Mirad qué diferencia. No sería este amarillo fuerte, es un amarillo que es más verdoso y que tiene que ver más con las líneas, no estas de los neones, pero sí de los amarillos. ¿A quién le va esto mucho? A las rubias, a las morenas y a las pelirrojas, este color, porque las pelirrojas se tienen que decantar siempre por tonalidades, como ellas ya llevan bastante suficiente rojo, por tonalidades que sean armónicas dentro del círculo cromático. Es decir, las gamas de naranjas, ocres y mostazas a las pelirrojas les va súper. Y si no, probarlo, luego me lo contáis, que eso me haría mucha ilusión. Que los tips que os voy dando, tenéis muchas que me decís que gracias porque os ha encantado, porque os ayudamos muchísimo y os estamos dando muchísima luz y muchísimas posibilidades y tips para... Y os estamos animando para que la moda empecéis a sentirla como algo vivo que depende de vosotras, no algo que está en la calle y que depende de los demás. Tiene que empezar por nosotros. Tenemos que comunicar esas sensaciones y tenemos que comunicar lo que somos y lo que sentimos. Y hoy más que nunca es necesario sentirnos súper monas, divertidas, aportar optimismo, aportar buenas vibraciones, que todo lo demás sea, de verdad, si es que ya vendrá solito, si no tendremos que hacer demasiado esfuerzo. Mirad, continúo con esto. Lo que os está diciendo de las pelirrojas con el tema del ocre. Mirad, ese ocre, qué divino, con las caracolas que me entusiasman.
Mirad las caracolas, además mirad esta, qué preciosa es. Súper caracola con el strass, queda muy muy bonita, y el collar pequeñito como el que yo llevo, como si fuera el choker, pero en caracola, ideal. Y esto ha sido una elucubración mía de esas de última hora. Esto os lo podría haber puesto con el beige, pero me parece tan obvio y tan evidente que mirad. Me parece mucho más interesante estas coordinaciones de... Este es el pantalón maravilloso que ya sabéis que estoy enamorada, ¿vale? Que es el tipo harén anchísimo, pero que no queda tan ancho y sienta de locura. Os tengo que decir que este pantalón crea adicción, ¿eh? Pues mirad, este tono marrón, como entra dentro, no de los mostazas, pero sí de esos marrones con una cantidad de amarillo importante, por eso es este marrón como más chocolate, queda divino con esta gama de mostaza para hacer un conjunto más étnico, más diferente, fresco, con el contraste de la turquesa con el cinturón, la sandalia que puede ser o bien esta que sería el tono del cinturón, o con esta, disculpad, o con esta que es el tono del pantalón exacto, ¿vale? Y después aquí ya, mirad, os podéis poner una cartera en estas gamas de color para completar un look en gamas de ocres, amarillos y demás. Un bolso más grande, tipo más trendy para... A ver, dame. Un bolso más grande así para por la mañana, para salir a trabajar, que nos quepa hasta el iPad, los documentos y todo lo que tiene que caber aquí, ¿vale? Y ir mucho más casual, más informal, pero siempre con súper estilazo, ¿vale? Todos estos pequeños tips, tenerlos en cuenta, porque estas líneas estoy convencida que os van a dar una personalidad tremenda y os van a requete chiflar, os van a encantar. Mirad, dentro de estas gamas de los amarillos me rechiflan, esta ya os lo he enseñado en algún momento, este es el verde oliva. El verde oliva es brutal, queda bien a todas las pieles. ¿Por qué? Porque tiene mucha luz y porque la tendencia ahora es a ponernos morena. Realmente este color, si fuera para unas pieles muy blancas y muy tenues, casi transparentes, quedaría elegante, no favorecería, pero quedaría elegante. Esto os lo he dicho en alguna ocasión. Hay colores que son favorecedores y hay otros que son elegantes. Esto para una piel blanca es elegante, para una piel morena es súper favorecedor y tiene mucha personalidad. Os voy a dar un tip muy importante. Tener en cuenta que hay colores para el tema de los bikinis, que esto me lo habéis preguntado, Reyes, me preguntaste para ir a la playa y tal. No he podido preparar el de ir a la playa, la siguiente creo que ya será lo de qué conceptos y qué tipo de prenda os podéis poner para una celebración en la playa, para ir a comer o estas cosas, ¿vale? Para ir súper estilosa. Pero os digo, no os perdáis estas tonalidades, olivas, los colores aceites, los colores verdes militares, los granates incluso, o sea, toda esa gama de oscuros, por favor, probárosla cuando encontréis los bañadores. No sabéis cómo favorecen el verano. Aportan una sofisticación, una clase y un look súper bonitos. Y son los colores que siempre se quedan porque la gente cuando los ve son colores que de verdad no llaman la atención. Pero después, depende de qué pieles, dan grandes sorpresas. Son una maravilla. El amarillo es lo que tiene, que no sabes cómo queda hasta que no te lo has visto puesto. Y muchas veces te llevas una gran sorpresa. Mirad, este vestido ya es el último que os enseño. Este es el vestido estrella, pero que además no me cabe ningún lugar a dudas. Paca, dame por favor la sandalia verde militar. No me cabe ningún lugar a dudas porque mirad, es súper sobrio. Mirad por delante, ¿vale? Es una seda como
con mucho cuerpo, ¿vale? Como una viscosa, lleváis el corte en el lateral, con lo cual imaginaros puesto y luego con un corte que llega hasta aquí. Mirad, yo no me complicaría la existencia, directamente yo lo coordinaría así, con la sandalia en verde militar. Sé que no son los mismos verdes, pero esta coordinación de verdes son brutales, de sexys, de modernos, de actuales y de precioso. Este vestido, mirad qué espalda tiene, ¿vale? Simplemente lleva un recogido, es como si dijéramos las túnicas de los años 20 de Poirot, podría ser, ¿verdad, mamá? Sí. Poirot, uno de estos, que llevaban, simplemente eran las túnicas, años 20, pero esa espalda tiene una caída que hace que te alargue mucho el talle, no se te marca nada aquí delante, sin embargo llevas un tirante finito. De verdad os lo digo, este vestido puede ser el vestido del verano, sin lugar a dudas. Es una piel de ángel súper suave, fabuloso, con el corte y luego el complemento. Os he sacado en la verde militar, a mí es que últimamente el verde militar me está encantando. Puede ser dorada, puede ser plateada, como queráis. Pero no os perdáis estas gamas de colores, preguntarnos, venir a las tiendas y os lo probáis. Está también en un azul, es el azul de Armani, el azul noche pero con muchísima luz, también queda muy bonito. Pero de verdad, como sofisticación y como moderno, este color es una pasada. Y bueno, chicas, me falta una cosa súper importante. En la web tenéis las tendencias. En las tendencias hay una que es muy importante y que venía a colación a el live de hoy, al amarillo, porque es el camuflaje que ha hecho Hermanos Servino con la mancha de amarillo. Súper espectacular. Es joven, es casual, es chic, tiene todos los condicionantes. Favorece que te mueres porque además es un amarillo muy intenso, tiene una saturación muy buena, pero los demás colores también. Entonces, desde el marrón este que os he sacado pero con más saturación al verde militar, pasaros por Sormi porque es donde tienen esa colección, la tienen toda allí. A nosotras aquí en Altea ya no nos queda. Pero pasaros por Sormi y miradla. Es súper chic. Para las que os gusta el camuflaje, para llevar el amarillo pero de una manera que se note pero que no se note porque no os gusta el total look, esa es también una tendencia muy buena que os va a encantar y estoy convencida que va a ser un número 1. Bueno, corazones, recordad lo que os estoy diciendo, los colores van unidos a las emociones. Cuando os queréis sentir bien, cuando os queréis sentir fantásticas, que os sentáis apáticas, que os sentáis un poco frustradas, un poco irascibles, hacerme caso, poneros un amarillo. Es impresionante. Si queréis, empezar por poquito, para que el cambio no sea radical. Pero yo os invito a que vengáis a las tiendas y que os probéis todas las gamas de amarillos que tenemos y que os las veáis. Vais a ver qué bonito y qué estiloso y cómo cambia el chip. Y cuando os decía que es un color muy importante porque ha venido para quedarse. Realmente hemos empezado este verano y al año que viene, para este invierno, ya hemos comprado piezas que van en gamas de amarillo también para coordinar. Entonces no se coordinará con blanco, se coordinará con neutros, pero de otras calidades. Serán más con negros para hacer un poco la imagen de la abeja maya, se lleva muchísimo, y será de otra manera, eso yo os lo contaré más adelante, pero es muy, muy importante. Y a los chicos lo mismo. Para los chicos el amarillo este verano es muy, muy importante. Y si no, daros cuenta, casi todas las tiendas de deporte este año tienen el amarillo en todas las colecciones. Es uno de los fetiches y de los más importantes. Si los Cool Hunters van a por ellos es por algo. Bueno, queridos, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por atenderme. Espero que os hayan encantado. Os tengo que recordar lo del link de la web. Rubén y Marisa os han colocado en la web un apartado que habla sobre las tendencias, consejos de moda se llama exactamente. Excepcional, maravilloso. Como además
tenéis los formularios que podéis rellenarnos para pedirnos consejos, lo que necesitáis que os atendamos personalmente, o podéis mandar por WhatsApp, mandar algún email, lo que queráis, ¿vale? Estamos aquí para ayudaros, eso que lo sepáis, y a través de la web tenéis el link para meteros en YouTube. Hemos hecho un canal YouTube para que todos estos vídeos que estamos haciendo, todos los lives, los podamos colgar y así los podéis ver desde vuestras casas tranquilamente y en la televisión grande, además. Con lo cual, comodidad por encima de todo. Como estos son básicos que siempre os van a servir, seguirnos en YouTube, poner el like, suscribiros al canal y así iréis recibiendo las notificaciones conforme vayamos subiendo todos los lives que vayamos haciendo, ¿vale? Muchísimas gracias, gracias a todas por uniros, os estoy escuchando. Marisa, fantástica, vosotras sí que sois fantásticas. Os tengo que decir una cosa, os agradezco tanto, de corazón, todos los comentarios. Hay a veces, me tenéis que disculpar, no os puedo responder a todas, porque hay a veces que tengo una saturación que no puedo más. De tantas, algunas que me estáis pidiendo también que por favor que os ayude para coordinar conceptos que ya teníais, para que ahora darles otro tema. Amparo, me acuerdo de ti, cariño, y te tengo en mente, lo haré, te lo prometo, además estoy en ello. Y habla con Marta y Marta te dirá cuál es la solución que tengo. Y todas vosotras, os intento contestar, os lo prometo que os lo haré, os voy a contestar, pero darme tiempo, cariños, porque llega un momento que no puedo más, es demasiada saturación y no llego. Por eso os digo que os metáis en el canal YouTube, que compartáis por favor y que me comentéis, porque yo también necesito que comentéis qué os apetece escuchar, qué tenéis más urgencia, lo que os gustaría que hablara. Si podemos hablar de tantas cosas, si ahora me meto en colores, podemos hablar de muchos colores, pero pienso que ya que empieza el buen tiempo, lo de los vestidos de playa súper joven con otro look y tal, también os va a apetecer mucho y puede ser muy muy interesante. Con lo cual posiblemente a la semana que viene haremos ese, y ir hablándonos, ir comentándonos qué necesitáis. Suscribiros en todos los sitios, compartir estos directos de Instagram y en Facebook, y nos vemos muy muy pronto. Y por favor, cuidaros y protegeros mucho, que logremos que se acabe esta puñetera pandemia, que no se vuelva a repetir y que prontito nos podamos ver, y aunque sea un colito, pero que nos podamos ver. Un besito a todos, un saludo muy fuerte y hasta la próxima. A ver qué se me ocurre. Ir comentando. Chao, hasta luego.